Sinué el egipcio, de Mika Waltari. Libro cuarto. Capítulo 7. Después de una noche transcurrida en una posada, me acerqué a mi antigua casa y llamé a Kaptá. Llegó cojeando y con una mejilla tumefacta, pero al verme lloró de júbilo con su único ojo y se arrojó a mis pies diciendo: «Oh dueño mío, hete aquí cuando ya te creía muerto», porque me decía que si vivieses, hubieras vuelto a pedirme plata y cobre, porque cuando se da una vez, hay que darlo siempre. Pero no venías, y sin embargo, yo robaba para ti a mi nuevo dueño, que su cuerpo se descomponga, tanto como podía. Como puedes verlo por mi mejilla y mi pierna, que han recibido golpes. Su madre, este cocodrilo, que se disuelva en polvo, ha amenazado con venderme, y estoy muy asustado. Apresurémonos, pues, a huir los dos de esta casa maldita. Vacilé, y él comprendió los motivos, porque añadió: «En verdad he robado tanto que durante algún tiempo podré mantenerte, oh dueño mío, y cuando el dinero llegue a su fin, trabajaré para ti, a condición de que me saques de las garras de este cocodrilo y del imbécil de su hijo». «He venido a pagarte mi deuda, Kaptá», le dije, dándole oro y plata en cantidad mucho mayor de la que él me había prestado. «Pero, si lo deseas, puedo comprarte a tu amo a fin de que puedas ir libremente a donde quieras». Al sentir en su mano el peso del oro y la plata, Kaptá llegó al colmo de su júbilo y comenzó a bailar, pese a que era viejo, olvidando su cojera. Después tuvo vergüenza de su conducta y dijo: «En realidad he vertido amargas lágrimas después de haberte dado mi peculio, pero no me guardes rencor. Y si me comprabas para librarme, ¿a dónde iría yo, después de haber sido esclavo toda la vida? Sin ti, soy un gato ciego o un cordero abandonado por su madre. Y además es inútil malgastar todo este dinero para comprar lo que ya te pertenece». Guiñó maliciosamente su único ojo y dijo en tono astuto: «Esperándote, me he ido informando cada día de los barcos que salen. En este instante está aparejando un barco que inspira confianza y saldrá hacia Simira. Y creo que podríamos arriesgarnos después de haber hecho una ofrenda suficiente a los dioses. La única contrariedad es que no he encontrado todavía un dios suficientemente poderoso para reemplazar a Amón, de quien ha renegado por haberme traído tantos sinsabores. Me he informado respecto a los diferentes dioses, y he probado enseguida el nuevo dios del faraón, cuyo templo acaba de abrirse y al que va mucha gente para ganarse el favor del faraón. Pero se dice que el faraón afirma que su dios solo vive de la verdad, y por eso temo que sea un dios muy complicado, lo cual no me sería útil». Recordé el escarabajo que había encontrado y lo mostré a Kaptá diciendo: «He aquí un dios muy poderoso, aunque sea de pequeño tamaño. Consérvalo cuidadosamente, porque creo que nos traerá suerte, puesto que tengo ya oro en mi bolsa. Disfrázate de sirio y huye, si verdaderamente lo deseas, pero no me reproches nada si te cogen. Que este pequeño dios te ayude, porque verdaderamente es mejor economizar nuestro dinero para pagar nuestro pasaje hasta Simira. En Tebas, en efecto, no me atrevo a mirar a las gentes cara a cara, y tampoco en todo Egipto. Por esto quiero partir, puesto que tengo que vivir en alguna parte, y no regresaré jamás a Tebas». Pero Kaptá dijo: «No hay que jurar nada, oh dueño mío, porque del mañana nadie sabe nada, y quien ha bebido agua del Nilo no apagará su sed con otra agua».
Pero por lo demás, tu decisión es cuerda. Más harás mejor en llevarme contigo, porque sin mí eres como un niño que no sabe doblar sus pañales. No sé qué delito has cometido, pese a que tus ojos centelleaban cuando hablabas de él. Pero eres todavía joven y olvidarás. Un acto humano es como una piedra arrojada al mar. Cae con gran estrépito y agita el agua, pero al cabo de un instante la superficie está de nuevo lisa y no se ve ya rastro de la piedra. Lo mismo ocurre con la memoria. Con el tiempo todo se olvida y podrás regresar, y espero que entonces serás suficientemente poderoso y rico para protegerme si por casualidad la lista de esclavos fugados me causare perjuicios. Parto mañana para no volver, dije resueltamente. Pero en aquel momento, Captá fue llamado por la voz aguda de su dueña. Fui a esperarlo a la esquina de la calle, y no tardó en comparecer con un cesto y un fardo, haciendo sonar sus monedas de cobre en la mano. La madre de todos los cocodrilos me manda hacer compras al mercado, dijo encantado. Naturalmente, como de costumbre, no me ha dado bastante dinero, pero será de todos modos una pequeña contribución a la caja del viaje, porque me parece que Simira está lejos de aquí. En la cesta estaba su traje y su peluca. Fuimos hasta la ribera y se cambió de ropa entre los cañaverales. Yo le compré un bastón como suelen llevar los servidores de los grandes y los corredores. Después fuimos al muelle de Siria, donde encontramos un gran barco de 3 palos con unos obenques de proa a popa gruesos como un hombre, y el pabellón de aparejar flotando en lo alto. El capitán era sirio, y estuvo encantado en saber que yo era médico, porque respetaba la medicina egipcia, y la mayoría de sus marineros estaban enfermos. El escarabajo nos había traído realmente suerte, porque el capitán nos inscribió en el registro del navío y no nos pidió nada por la travesía, pero teníamos que ganarnos la manutención. Desde aquel instante, Captá honró al escarabajo como a un dios, lo ungió con aceite precioso y lo envolvió en una tela fina. El barco se alejó del muelle. Los esclavos se inclinaron sobre sus remos y después de un viaje de 12 días llegamos a la frontera de los 2 reinos. Al cabo de 12 días más, llegamos a un sitio donde el río se divide en 2 para lanzarse al mar. Y 2 días después, el mar se abría ante nosotros. Durante el camino habíamos visto templos y palacios, campos y rebaños, pero la riqueza de Egipto no alegraba mi corazón, porque tenía prisa en abandonar el país de la tierra negra. Mas cuando el mar se extendió ante nosotros, sin que se viese la ribera opuesta, Captá se sintió inquieto y me preguntó si no sería prudente desembarcar y llegar a Simira por tierra, a pesar de que este viaje fuese malo y peligroso a causa de los bandidos. Su inquietud aumentó todavía cuando los marineros y los remeros empezaron, según su costumbre, a gemir y a hacerse cortes en la cara con guijarros afilados, pese a la prohibición del capitán, que no quería que la vista de la sangre asustase a sus numerosos pasajeros. El barco se llamaba el Delfín. El capitán hizo flagelar a los marineros y los esclavos, pero esto no disminuyó sus gemidos ni sus gritos, de manera que numerosos pasajeros comenzaron a lamentarse y a sacrificar a sus dioses. Los egipcios invocaron a Amón, y los sirios se arrancaban la barba llamando a los Baal de Simira, de Sidón, de Biblos y de otras villas, según su origen. Por esto le dije a Captá que ofreciese un sacrificio a nuestro Dios si tenía miedo, y sacando el escarabajo, se postró delante de él
y lanzó al agua una moneda de plata para calmar a las divinidades marinas, después de lo cual vertió lágrimas sobre el dios y por la moneda perdida. Los marineros dejaron de gritar e izaron las velas. El barco escoró y comenzó a bailar, y los remeros recibieron cerveza y pan. Pero en cuanto el barco comenzó a cabecear, Kapta cambió de color, dejó de gritar y se agarró al obenque. Al cabo de un instante me dijo en voz baja, con tono plañidero, que el estómago le subía hasta las orejas y que iba a morir. No me dirigió ningún reproche por haberlo metido en aquella aventura, sino que me lo perdonó todo, a fin de que los dioses fuesen reconocidos y propicios, porque tenía la débil esperanza de que el agua del mar sería lo suficientemente salada para conservar su cuerpo, de manera que incluso ahogado podría verificar el último viaje al país del poniente. Pero los marinos, que lo habían oído, se burlaron de él, diciéndole que el mar estaba atestado de monstruos que lo devorarían antes de que hubiese llegado al fondo. El viento refrescó y el barco cabeceaba furiosamente. El capitán hizo rumbo a alta mar y perdimos de vista la costa. Yo empecé también a inquietarme un poco, porque me preguntaba cómo encontraríamos la costa. Y dejé de mofarme de Kapta. Sentía un vago vértigo y un profundo malestar. Al cabo de un momento, Kapta se desplomó sobre cubierta. Su rostro se puso verde, vomitó y no dijo nada más. Entonces tuve miedo, y viendo que numerosos pasajeros vomitaban y se ponían verdes y creían rendir el alma, corrí hacia el capitán y le dije que visiblemente los dioses habían maldecido su navío, porque a pesar de toda mi ciencia médica, se había declarado a bordo una terrible epidemia. Por esto le conjuré a que virase en redondo y volviese hacia la costa mientras era posible todavía. De lo contrario, como médico, no respondía de las consecuencias. Añadí que la tempestad que nos azotaba y sacudía el navío hasta hacer crujir las junturas era terrible, si bien no quería intervenir en cuestiones pertenecientes a su oficio. Pero el capitán me calmó y me dijo que navegábamos sencillamente bajo un vientecillo fresco, excelente para navegar, propio para acelerar la travesía, de manera que no tenía que provocar a los dioses hablando de tempestades. En cuanto a la enfermedad que se había declarado a bordo, provenía únicamente de que, habiendo pagado la comida, se habían hartado con exceso, cosa que causaba un perjuicio considerable a la compañía siria dueña del navío. Por esto, en Cimira, seguramente la compañía debió de ofrecer sacrificios a los dioses indicados para que los pasajeros vomitasen todo lo que habían comido y no agotasen como fieras las provisiones de a bordo. Esta contestación no acabó de convencerme, y le pregunté si estaba seguro de encontrar la orilla ahora que la noche había cerrado. Me aseguró que su camarote encerraba una buena cantidad de divinidades que le ayudarían a encontrar la tierra tanto de día como de noche, con la sola condición de que las estrellas brillasen de noche y el sol de día. Pero era seguramente una mentira, porque no sé que existan dioses de esta naturaleza. Por esto, a fin de burlarme un poco de él, le pregunté por qué yo no estaba enfermo como los demás pasajeros. Me dijo que era muy natural, porque me ganaba la manutención a bordo y no causaba perjuicio a la compañía. En cuanto a Kapta, dijo que los esclavos eran un caso particular. Unos caían enfermos y otros no. Pero juró por su barba que todos los pasajeros estarían sanos como un macho cabrío en cuanto pusiesen pie a tierra en Cimira, de manera que no tenía que temer por mi reputación de médico. Pero viendo el estado lamentable de los pasajeros, me costaba creerlo.
En cuanto a saber por qué yo no me sentía enfermo como los demás, lo ignoro. Pero ¿acaso fuese debido a que recién nacido me habían confiado a una cesta de cañas para bajar por el Nilo? No veo otra explicación. Traté de cuidar lo mejor posible a Captá y de los pasajeros, pero me lanzaban improperios en cuanto los tocaba, y Captá, cuando le ofrecía algo de comida para fortificarlo, volvió la cabeza y soltó unos ruidos extravagantes como un hipopótamo que estuviese aliviando su vientre, a pesar de que no tenía nada que evacuar. Jamás hasta entonces Captá había rechazado un plato. Por esto empecé a creer realmente que iba a morir, y estaba muy afligido porque me había acostumbrado ya a sus vanas divagaciones. Vino la noche, y acabé durmiéndome, pese a que el chasquido de las velas y el estruendo de las olas contra los flancos del navío eran terribles. Pasaron varios días y no murió ningún pasajero. Algunos se restablecieron incluso, y volvieron a comer y a pasearse por cubierta. Captá seguía echado, sin probar comida, pero daba signos de vida implorando la ayuda de nuestro escarabajo, lo cual me hizo pensar que, a pesar de todo, pensaba llegar vivo a puerto. El 7º día apareció la costa, y el capitán me dijo que había navegado a lo lejos de Jope y de Tiro, directamente hacia Simira, gracias al viento favorable. Pero ignoro cómo lo sabía. En todo caso, Simira apareció al día siguiente, y el capitán hizo ofrendas a los dioses del mar y de su camarote. Se arriaron las velas. Los remeros metieron sus remos en el agua y el navío hizo su entrada en el puerto. En cuanto estuvimos en agua mansa, Captá se levantó y juró por el escarabajo que nunca más volvería a poner el pie en un navío. Libro quinto. Los Kaviri. Capítulo 1. Voy a hablar de las villas que en Siria he visitado, pero ante todo hay que hacer constar que en las tierras rojas ocurre lo contrario que en las negras. Así ocurre que no hay río, pero el agua cae del cielo y riega la tierra. Al lado de cada valle se levanta una montaña detrás de la cual hay otro valle, y en cada valle vive un pueblo diferente que tiene un príncipe independiente que paga un tributo al faraón. Hablan lenguas y dialectos diferentes, y los habitantes del litoral viven del mar, ya como pescadores, ya como navegantes. Pero en el interior, la población cultiva los campos y se entrega a una serie de robos que las guarniciones egipcias son impotentes para evitar. Las vestiduras que llevan son abigarradas y hábilmente tejidas en lana, y se cubren el cuerpo de pies a cabeza, probablemente porque su país es más frío que Egipto, pero también porque juzgan impúdico descubrir su cuerpo, salvo para hacer sus necesidades al aire libre, lo cual es un horror para un egipcio. Llevan barba y el cabello largo, y toman siempre sus comidas en el interior de las casas. Sus dioses, que difieren en cada villa, exigen también sacrificios humanos. Estas palabras bastan para hacer comprender que en los países rojos todo es diferente de los países negros, pero no sabría dar una explicación satisfactoria. Así, todo el mundo comprenderá que los nobles egipcios, enviados en aquellas épocas a las villas de Siria para recaudar el tributo del faraón y mandar las guarniciones, considerasen su misión más como un castigo que como un honor, y que echasen de menos las riberas del río, salvo algunos que se afeminaban y, seducidos por la novedad, cambiaban de vestiduras y de mentalidad y sacrificaban a los dioses extranjeros. Las costumbres extravagantes de Siria, sus continuas intrigas y sus demoras en el pago del tributo, así como las querellas entre los príncipes,
causaban muchas preocupaciones a los funcionarios egipcios. Había, sin embargo, en Simira un templo de Amón, y la colonia egipcia daba festines y vivía sin mezclarse con la población siria, conservando sus propias costumbres y tratando de imaginarse de la mejor manera posible estar en Egipto. Pasé 2 años en Siria y aprendí la lengua y la escritura de Babilonia, porque me habían dicho que el hombre que las conocía podía viajar por todo el mundo conocido y hacerse comprender por la gente de cultura. El babilonio se escribe sobre una tablilla de arcilla con un punzón, como todo el mundo sabe, y así es como los reyes se escriben entre ellos. Pero no podría decir por qué, a menos que sea porque el papiro se puede quemar, mientras las tablillas se conservan indefinidamente y pueden probar con cuánta rapidez los reyes y los soberanos olvidan sus alianzas y sus tratados secretos. Al decir que en Siria todo ocurre de forma distinta que en Egipto, entiendo también que el médico debe ir él mismo en busca del enfermo, y que éstos no llaman al médico, sino que toman el que va a su casa, porque imaginan que ha sido llamado por los dioses. Dan el regalo al médico antes y no después de la curación, lo cual es favorable a los médicos, porque un enfermo curado olvida el reconocimiento. Es también costumbre que los nobles y los ricos tengan un médico titular, a quien hacen regalos mientras gozan de buena salud. Pero una vez enfermos, no le dan nada hasta que están curados. Yo me proponía empezar a practicar tranquilamente mi arte en Simira, pero Captá me dijo, no. Su idea era que debía gastar todo mi dinero en comprar ropas suntuosas y retribuir a los heraldos encargados de cantar mis cualidades por los lugares donde se reunía la gente. Estos hombres debían decir también que yo no iba a buscar a los enfermos, sino que éstos debían acudir a mi casa, y Captá no me permitía recibir a ningún cliente que no hubiese pagado por lo menos una pieza de oro. Yo le dije que aquello era insensato en una ciudad donde nadie me conocía y cuyas costumbres eran diferentes de las de la tierra sagrada. Pero Captá se mantuvo firme y tuve que inclinarme, porque cuando se le metía una idea en la cabeza, ¡ay!, era terco como una mula. Me decidió también a ir a ver los mejores médicos de Simira y decirles: soy el médico egipcio Sinué, a quien el faraón ha dado el nombre de el que es solitario, y gozo de gran reputación en mi país. Despierto a los muertos, doy vista a los ciegos, si mi Dios lo quiere, porque llevo en mi bagaje un Dios muy poderoso. Pero la ciencia no es la misma por todas partes, ni las enfermedades tampoco. Por esto he venido a vuestra villa para estudiar las enfermedades y curarlas, y aprovecharme de vuestra ciencia y vuestro saber. No es mi intención entorpeceros en la práctica de vuestra profesión, porque ¿quién soy yo para rivalizar con vosotros? El oro es como el polvo para mis pies, y así os propongo que me mandéis a los enfermos que hayan incurrido en la cólera de vuestros dioses, y por esta razón vosotros no podéis curar, y sobre todo aquellos que necesiten la intervención del cuchillo. Que vosotros no empleáis, a fin de que vea si mi Dios puede curarlos. Si lo consigo, os daré la mitad del regalo que reciba, porque en realidad no he venido aquí a amasar oro, sino saber. Y si no los curo, no querré recibir regalo alguno, y os lo devolveré con su regalo. Los médicos de Simira, a quienes encontraba en la calle o en las plazas en busca de enfermos, y a quienes hablaba así, se rascaban la barba, moviendo sus vestidos al tiempo que me decían: eres ciertamente joven, pero tu Dios te ha concedido la cordura, porque tus palabras son agradables a mis oídos, sobre todo lo que dices respecto al oro y los regalos. Tu proposición respecto a las operaciones con el cuchillo
nos conviene también, porque al cuidar un enfermo no recurrimos nunca al cuchillo, porque un enfermo tratado de esta forma muere más seguramente que si no ha sido operado. Lo único que te pedimos es que no cures a la gente por magia, porque nuestra magia es muy poderosa, y en este terreno la concurrencia es ya muy exagerada en Siria y otras villas del litoral. Lo que decían de la magia era verdad, porque por las calles circulaban gran número de hombres ignorantes que no sabían escribir, y prometían curar a los enfermos por medio de la magia, y vivían opulentamente a costa de los crédulos hasta que sus clientes se morían o estaban curados. También sobre este punto diferían de Egipto, donde, como todo el mundo sabe, la magia no se practica más que en los templos, por medio de los sacerdotes de grado superior, de manera que todos los demás que curan deben trabajar en secreto y bajo la amenaza de un severo castigo. El resultado fue que vi acudir a mí enfermos que los demás médicos no habían podido curar, y yo los sanaba, pero a los incurables volvía a mandarlos a los médicos de Simira. Iba a buscar el fuego sagrado al templo de Amón para purificarme según está mandado, y enseguida me arriesgaba a utilizar el cuchillo y realizar operaciones que maravillaban a mis colegas de Simira. Conseguí también devolver la vista a un ciego que había sido tratado en vano por los médicos, y los hechiceros con un bálsamo hecho con saliva y polvo. Pero yo lo curé con una aguja, a la moda egipcia, y este caso me valió una inmensa reputación, pese a que el enfermo perdiese la vista poco después, porque estas curaciones son de corta duración. Los mercaderes y los ricos de Simira llevan una existencia de pereza y de lujo, y son más gordos que los egipcios, pero sufren de asma y dolor de estómago. Yo los trataba con el cuchillo, de manera que su sangre corría como la de un cerdo cebado, y cuando mi provisión de medicamentos tocó a su fin, me felicité por haber aprendido a recoger las hierbas medicinales los días propicios según la luna y las estrellas, porque sobre este punto el saber de los médicos sirios era tan insuficiente que no me fiaba de sus remedios. A la gente obesa les daba drogas que calmaban sus dolores de estómago y les evitaba sofocarse. Les vendía estos remedios muy caros, a cada cual según su fortuna, y no tuve conflicto con nadie porque hacía regalos a los médicos y a las autoridades, y Captá cantaba mis alabanzas y albergaba en mi casa mendigos y narradores a fin de que proclamasen mi fama por las calles y plazas, con objeto de que mi nombre no naufragase en el olvido. Ganaba bastante, y el oro que no utilizaba para mí o para hacer regalos lo depositaba en las casas de comercio de Simira que mandaban navíos a Egipto, a las islas del mar y al país de Cati, de manera que poseía partes de navíos, tan pronto 1/100ª parte, tan pronto 5 centésimas, según el estado de mis finanzas. Algunos navíos no regresaban jamás al puerto, pero la mayor parte volvían, y mi cuenta en los registros de las compañías se doblaba o triplicaba. Tal era la costumbre en Simira, desconocida en Egipto, porque se juntaban 15 o 20 para comprar una participación de 1/1000ª de navío o cargamento. Así, no tenía que guardar mi oro en mi casa, porque atrae los ladrones y bandidos, y todo mi oro estaba inscrito en los registros de las compañías, de manera que cuando iba a Biblos o Sidón a cuidar a algún enfermo, no tenía necesidad de llevarme oro, y la compañía me entregaba una tablilla de arcilla, y a su presentación, las compañías de Biblos o Sidón me entregaban oro si lo necesitaba o quería hacer alguna compra,
pero la mayoría de las veces no tenía necesidad de recurrir a ello, porque recibía oro de los enfermos a quienes había curado, y que me habían llamado de Simira, después de haber perdido la confianza en los médicos de su villa. Así progresaba y me enriquecía, y Captá engordaba, y llevaba vestidos de precio, y se untaba con perfumes, y se volvía arrogante conmigo, y entonces tenía que darle de bastonazos. En cuanto a saber por qué todo iba tan bien, no podría decirlo. Era joven y creía en mi ciencia. Mis manos no temblaban al manejar el cuchillo, y era osado en el tratamiento de mis enfermos, porque no tenía nada que perder. No despreciaba tampoco la ciencia siria, y recurría a ella cuando sus métodos me parecían buenos, y eran sobre todo hábiles en el manejo del cauterio en lugar del cuchillo, pese a que este procedimiento fuese más doloroso para el enfermo. Pero la razón de mi gran éxito era que no envidiaba a nadie, ni rivalizaba con nadie, puesto que partía generosamente mis regalos con los otros y recibía a los enfermos que mis colegas no podían curar. Y para mí, el saber era tan importante como el oro. Una vez hube acumulado suficiente oro para poder vivir lujosamente, según mi rango. Este perdió, para mí, todo valor, y algunas veces curé a algún indigente para instruirme con sus sufrimientos. Capítulo 2. Pero seguía solitario, y la vida no me procuraba ningún placer. Me cansé pronto del vino porque no alegraba mi corazón. Mi rostro se ponía negro como el hollín, y creía que iba a morir, después de haber bebido. Pero aumentaba mi saber, y aprendía la lectura y escritura de Babilonia, de manera que no tenía un momento de ocio durante mis días, y por la noche mi sueño era profundo. Estudiaba también los dioses de Siria para ver si tendrían algún mensaje para mí. Como todo lo demás, los dioses egipcios se diferenciaban de los de Simira. Su dios supremo era Baal, de Simira, y era un dios cruel, cuyos sacerdotes castraban y exigían sangre humana para ser propicio a la villa. El mar pedía también sacrificios, y Baal quería incluso niños. De manera que los mercaderes y las autoridades de Simira estaban sin cesar preocupados en encontrar víctimas. Por esto no había visto en Simira un solo esclavo deforme, y los pobres eran sometidos a castigos espantosos por cualquier bagatela, de forma que el hombre que robaba un pescado para alimentar a su familia era descuartizado vivo en el altar de Baal. En cambio, el hombre que engañaba al prójimo, falseando las pesas o mezclando plata al oro, no era castigado, sino que se admiraba su astucia y la gente decía: el hombre ha sido creado para ser engañado. Por esto, también los mercaderes y los capitanes robaban niños, incluso en Egipto, y a lo largo de las costas para los sacrificios de Baal, lo cual era para ellos un gran mérito. Su diosa Astarte, que se llamaba también Ishtar, tenía numerosos pechos y se la adornaba cada día con ropas finas y joyas, y era servida por mujeres que se llamaban las vírgenes del templo, a pesar de que no fuesen ya vírgenes. Al contrario, su función consistía en prostituirse en el templo, y este acto era agradable a la diosa, la cual se mostraba tanto más favorable cuanto más plata y oro daban los visitantes del templo. Por esto, estas mujeres rivalizaban en habilidad para gustar a los hombres, y desde su infancia se las instruía para este fin, con objeto de que los hombres fuesen generosos con la diosa. Esta costumbre es también diferente en Egipto,
donde es un gran pecado divertirse con una mujer en el terreno del templo. Y si es sorprendida una pareja, y se manda al hombre a las minas y se purifica el templo. Pero los mercaderes de Cimira vigilan estrechamente a sus mujeres y las guardan recluidas en sus casas y llevan espesos vestidos de la cabeza a los pies a fin de no seducir por su aspecto exterior. Ellos van al templo a distraer y adorar a los dioses. Por esto no existen en Cimira casas de placer como en Egipto. Y si un hombre no se contenta con las vírgenes del templo, se ve reducido a casarse o comprar una esclava para divertirse con ella. Cada día, numerosas esclavas eran puestas en venta, porque llegaban navíos sin cesar, y las había de todos colores y dimensiones, gordas y flacas, chiquillas y vírgenes, para contentar y satisfacer todos los gustos. Los esclavos contrahechos eran comprados a bajo precio por las autoridades para ser sacrificados a Baal, y los habitantes de Cimira sonreían y se golpeaban los muslos, considerándose muy listos por haber engañado de esta forma al dios. Pero si el esclavo sacrificado era muy viejo, o desdentado, o inválido, o moribundo, ponían una venda delante de los ojos del dios, a fin de que no viese los defectos de la víctima, deleitando al mismo tiempo su olfato con el olor de la sangre vertida en su honor. También yo sacrificaba a Baal, porque era el dios de la villa, y era mejor estar en buenas relaciones con él. Pero como buen egipcio, no le ofrecía víctimas humanas, sino que le entregaba oro. Algunas veces iba también al templo de Astarte, que se abría por la noche, y escuchaba la música contemplando cómo las mujeres del templo, que me resisto a llamar vírgenes, ejecutaban sus danzas voluptuosas en honor de la diosa. Puesto que era la costumbre, me divertía también con ellas, y mi estupefacción fue grande cuando me enseñaron muchas cosas que ignoraba. Pero mi corazón no gozaba con ellas, y no iba más que por curiosidad, y cuando me hubieron enseñado todo lo que sabían, me cansé de ellas, y no volví al templo, y a mi juicio nada había más monótono que su habilidad. Sin embargo, Captá estaba inquieto por mí, y movía la cabeza mirándome, porque mi rostro envejecía, y las arrugas aparecían entre mis cejas, y mi corazón se cerraba. Por esto, esperaba que comprase una esclava para divertirme solo con ella, cuando tuviese tiempo. Como Captá era mi intendente y tenía mi bolsa, me compró un día una esclava a su gusto. La lavó, la untó y la vistió, y me la mostró una noche, cuando, cansado de mis cuidados a los enfermos, deseaba descansar tranquilamente. Esta esclava venía de las islas del mar, y tenía la piel blanca y los dientes sin defectos. No estaba delgada, y sus ojos eran redondos y dulces como los de una ternera. Me observaba respetuosamente y temía la villa extranjera en que había caído. Captá me la mostró y me describió entusiasmado su belleza, de manera que para complacerle consentí en divertirme con ella. Pero a pesar de mis esfuerzos por romper mi soledad, mi corazón no gozaba, y con mi mejor voluntad no pude llamarla hermana. Pero fue un error mostrarme gentil con ella, porque se volvió orgullosa y no cesaba de estorbarme en mi trabajo. Comía mucho y engordaba, y reclamaba continuamente joyas, siguiéndome por todas partes con sus ojos lánguidos y queriendo sin cesar divertirse conmigo. En vano partía de viaje al interior del país y las villas de la costa, porque a mi regreso era la primera en saludarme y lloraba de júbilo persiguiéndome para que me divirtiese con ella. En vano
en mi cólera, le daba bastonazos, porque no hacía más que excitarla y admirar mi cólera, de manera que mi vida fue imposible en mi casa. Finalmente decidí dársela a Captá, que la había elegido a su gusto suyo, a fin de que se divirtiese con ella y yo quedase en paz. Pero mordió y arañó a Captá y lo injurió en la lengua de Simira, de la que había aprendido algunas palabras, y en la de las islas del mar, de la que ninguno de los dos sabía una palabra. Y fue en vano que entre los dos le pegásemos, porque insistía en querer divertirse conmigo. Pero el escarabajo nos sacó de este mal paso, porque un día recibí la visita de un príncipe del interior, que era el rey de Amurrú, llamado Asiru, que conocía mi reputación. Le cuidé los dientes y le hice uno de marfil. Luego recubrí de oro sus dientes cariados. Hice cuanto supe, y durante su estancia en Simira fue todos los días a casa. Así fue como vio a mi esclava, a la que había dado el nombre de Keftiu, porque no podía pronunciar su nombre pagano, y se enamoró de ella. Asiru era robusto como un toro y tenía la piel blanca. Su barba era de un negro azulado y brillante, y sus ojos tenían un brillo altivo, de manera que Keftiu se puso también a mirarlo con concupiscencia, porque todo lo que es extranjero cautiva a las mujeres. Él admiraba sobre todo la corpulencia de la esclava, que era joven todavía, y sus vestiduras, que vestía a la moda cretense. Lo excitaban fuertemente, porque tapaban el cuello, pero dejaban al descubierto los pechos. Y él estaba acostumbrado a ver a su mujer tapada de pies a cabeza. Por todas estas razones, acabó no pudiendo dominar más su pasión, y suspirando profundamente un día, me dijo: «Cierto es que soy tu amigo, Sinué el egipcio, y me has cuidado los dientes, y gracias a ti mi boca reluce ahora de oro cuando la abro, de manera que tu reputación será grande en el país de Amurrú. La recompensa de tus cuidados será tan magnífica que levantarás los brazos asombrado. Pero a pesar de todo, tengo que ofenderte contra mi voluntad, porque desde que he visto la mujer que habita en esta casa, estoy perdidamente enamorado, y no puedo refrenar mi deseo, porque la pasión me desgarra el cuerpo como un gato salvaje, y todo tu arte es impotente para curar esta enfermedad. Como jamás hasta ahora he visto otra igual, comprendo que la ames cuando de noche calienta tu lecho. A pesar de todo, te pido que me la des, para hacer de ella una de mis mujeres, y no sea ya esclava. Te hablo francamente, porque soy tu amigo y un hombre honrado, y te pagaré el precio que me pidas. Pero también te digo francamente que si no me la cedes, la raptaré por la fuerza y me la llevaré a mi país, donde no la encontrarás jamás, aun cuando te aventures a buscarla. Y si huyeres de Simira con ella, te descubriré, y mis enviados te matarán y me la llevarán a casa. Te expongo todo esto porque soy un hombre honrado y amigo tuyo, y no quiero dirigirte palabras pérfidas». Estas palabras me causaron tal júbilo que levanté los brazos en señal de alegría, mientras Captá se arrancaba los cabellos y vociferaba: «Este día es nefasto, y más hubiera valido que mi amo no hubiese nacido, pues quieres robarle la única mujer que regocija su corazón. Esta pérdida será irreparable, pues para mi dueño esta mujer es más preciosa que el oro, las joyas y el incienso, más bella que la luna llena, y su vientre es blanco y redondo como un seno, y sus senos son como 2 melones, como tú mismo puedes ver».
Hablaba así porque había aprendido las costumbres de los mercaderes de Cimira y quería obtener un buen precio por la esclava, de la que nuestro común deseo era desembarazarnos cuanto antes. Ante estas palabras, Keftiu se echó a llorar y declaró que jamás me abandonaría, pero entre los dedos miraba con admiración a Asiru y su barba rizada. Yo levanté el brazo imponiéndole silencio, y afectando un tono muy serio, dije: Príncipe Asiru, rey de Amurrú y amigo mío, cierto es que esta mujer es dulce a mi corazón, y la llamo mi hermana, pero tu amistad me es más preciosa que todo, y por esto te la doy en prenda de amistad. No te la vendo, es un regalo, y te ruego que la trates bien y hagas todo lo que reclame el gato montés de tu cuerpo, porque, si no me equivoco, su corazón se ha vuelto hacia ti, y estará encantada de cuanto hagas, porque su cuerpo encierra también más de un animal salvaje. Asiru lanzó un grito de júbilo y dijo: verdaderamente, Sinué, pese a que seas egipcio y todo el mal venga de Egipto, seré siempre más tu amigo y tu hermano, y tu nombre será bendecido en todo el país de Amurrú. Y cuando acudas a verme, estarás sentado a mi derecha con mis nobles y mis demás huéspedes, aun cuando sean reyes, yo te lo juro. Habiendo dicho estas palabras, sonrió mostrando el oro de su boca y miró a Keftiu, que había olvidado sus lágrimas, y se puso serio. Sus ojos brillaron como ascuas, y la tomó en sus brazos, haciendo temblar los dos melones, y la echó sobre su litera sin parecer incomodado por su peso. Así fue como se llevó a Keftiu, y no lo vi más durante 3 días, ni nadie lo vio por la villa, pues se había encerrado en su hostería. Pero Kaptá y yo estábamos encantados de habernos desembarazado de tan molesta persona. Mi esclavo me reprochó, sin embargo, no haber exigido un regalo, puesto que Asiru me hubiera dado cuanto le hubiese pedido. Pero yo le dije: dándole esta esclava, me he conquistado la amistad de Asiru. Del mañana nada es seguro. Aunque el país de Amurrú sea pequeño y no produzca más que asnos y corderos, la amistad de un rey es quizá más importante que el oro. Kaptá movió la cabeza, pero ungió de mirra el escarabajo y le ofreció excrementos frescos para darle las gracias por habernos desembarazado de Keftiu. Antes de regresar a su país, Asiru fue a verme, e inclinándose hasta el suelo delante de mí, dijo: no te ofrezco regalos, Sinué, porque me has dado un presente que no puede compensarse con regalos. Esta esclava es todavía más maravillosa de lo que yo creía, y sus ojos son como pozos sin fondo, y jamás me cansaré de ella, pese a que me haya sacado ya toda la simiente, como se prensa una oliva para extraer aceite. Para hablarte francamente, mi país no es muy rico, y no puedo procurarme oro más que imponiendo un tributo a los mercaderes que atraviesan mis tierras y guerreando contra mis vecinos, pero entonces los egipcios son como moscardones en torno mío, y el daño es a menudo superior al provecho. Por esto, no puedo darte oro ni los regalos que merecerías. Y estoy enojado contra Egipto, que ha aniquilado la antigua libertad de mi país. De manera que no puedo guerrear a mi antojo ni desvalijar a los mercaderes según la antigua costumbre de mi padre. Pero te prometo que si alguna vez acudes a mí para pedirme cualquier cosa, te la daré si está en mi mano, a condición de que no sea esta esclava, ni caballos, porque tengo muy pocos y los necesito para mis carros de guerra. Pero pídeme otra cosa y te la daré si está en mi poder. Y si alguien trata de perjudicarte, mándame un mensaje, y mis emisarios lo matarán donde quiera que esté,
porque tengo hombres míos en Simira, aunque nadie lo sepa, así como en otras villas de Siria. Pero espero que guardarás el secreto para ti. Te digo esto para que sepas que haré matar a quienes quieras, y nadie lo sabrá, y tu nombre no estará mezclado en el asunto. Tal es mi amistad por ti. Con estas palabras me besó, a la siria, y comprendí que me respetaba y admiraba sobremanera, porque se quitó una cadena de oro que llevaba en el cuello y me la tendió, pese a que fuese sin duda un gran sacrificio, porque al hacerlo lanzó un profundo suspiro. Por esto, a mi vez, le di una cadena de oro de mi cuello, que había recibido del más rico mercader de Simira por haber salvado a su mujer en un parto difícil, con lo cual no perdió nada en el cambio y le fue agradable. Y así fue como nos separamos.